Viniste al mundo que creaste a rescatar a un pecador. Tú siempre has elegido amarme, tu buena parte sí doy yo. Vidas la podemos ver ante la luz de su santidad. No podemos entrar delante de la presencia del Señor sintiéndonos dignos de ninguna manera, porque cuando entramos delante de la presencia del Señor decimos: Señor, yo no soy digno de estar aquí, no soy digno ni siquiera de invocar tu nombre, no soy digno ni siquiera de clamar a tu presencia, pero gracias por tu misericordia. Isaías lo primero que dijo cuando se dio cuenta que estaba delante de la presencia del Señor: ¡ay de mí! Yo soy muerto. Porque nadie podía estar delante de la presencia del Señor y vivir. Cada vez que el Señor se presentaba ante los siervos de Dios a la palabra, todos temblaban de miedo, todos pensaban: yo voy a morir, hasta acá llegó mi vida. Porque era tal la gloria del Señor que ellos se sentían inmundos, impuros, indignos, y así nos tenemos que sentir, hermanos. Pensaba en esta palabra y pensaba en nuestra posición, en mi posición, cuando muchas veces nos acercamos delante de la presencia del Señor, sintiéndonos que merecemos estar en la presencia del Señor. No arrepintiéndonos de nuestros pecados, no volviéndonos delante de su presencia. Y no hay diferencia alguna entre que Isaías lo haya visto, porque Dios está en medio de nosotros. El otro día el pastor Lucas predicaba y hablaba del Espíritu Santo. No solo está en medio de nosotros, el Espíritu Santo mora, habita en nosotros, vive con nosotros, está continuamente con nosotros. ¿Y dónde está nuestra reverencia? ¿Y dónde está nuestro arrepentimiento? ¿Y dónde está nuestro volvernos a Cristo? Caminamos como si es normal tener al Señor a nuestro lado, sí. Es parte de nuestra vida cotidiana, sí, pero no deja de asombrarnos. No deja de hacernos sentir agradecidos, amados, perdonados. Yo no sé usted, pero el Señor nos salvó y nos redimió, y es un motivo suficiente para vivir cada día de nuestras vidas agradecidos. Muchos queremos el llamado. Queremos que Dios hable y que nosotros decimos: sí, Señor, envíame a mí, yo voy a ir a las naciones, y yo voy a hacer esto, y yo voy a hacer lo otro. ¿Y saben qué? Si usted viene por el servicio, si usted está aquí por la obra, no va a permanecer. Si usted está aquí para agradar a los hombres, y si usted piensa que el servicio es suficiente para agradecer al Señor, no va a permanecer. El Señor no busca que nosotros nos esclarecemos y no se malentienda esto. Bueno, no voy a hacer nada. No, sí. ¿Saben que el servicio y la obra y todo lo que hacemos para el Señor es el resultado de nuestra comunión con el Señor? Es el resultado de vivir una vida delante de la presencia del Señor. El servicio es lo que damos a luz nosotros cuando nos embarazamos de Cristo, porque no tenemos una forma de agradecerle al Señor por lo que hace por nosotros. Decimos: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Yo voy a ir. Hay que barrer la iglesia, hay que limpiar las sillas, hay que servir a los niños. ¿Qué hay que hacer? Hay que servir agua, hay que limpiar los baños. Yo voy a ir, Señor. Yo no lo hago por los hombres, lo hago para ti, porque tú me salvaste. Ahora, cuando nosotros lo hacemos para los hombres, empezamos a ver las fallas que hay en los hombres, mi hermano, porque todos somos humanos, porque todos fallamos, porque perfecto no hay, solo Cristo. Solo Cristo es perfecto. Por eso le digo: si usted hace el servicio porque tiene ganas, no va a permanecer. Si usted viene aquí a este lugar porque se siente obligado, no va a permanecer. ¿Sabe lo que hizo Isaías? Se arrepintió, se volvió, le dijo: Señor, yo soy muerto, soy impuro, soy inmundo de labios. No puedo estar delante de tu presencia, habito en medio de gente que es inmunda de labios. Y el Señor no esperó
dice que bajó, dice un serafín. Dice, y voló a mí uno de los serafines en el versículo 6, y teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar, con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. El Señor no nos reprocha, no nos señala con el dedo, no tiene un libro escrito con todas las que nos mandamos día a día. Él te perdona si vos venís a Él con un corazón contrito y humillado. Él te perdona. ¿Sabe lo que hizo inmediatamente Isaías? Dice que el Señor dice, y oí la voz del Señor. Él al principio dice que escuchó a alguien que clamaba y que dice que todo el templo tembló, pero después que fue limpio su pecado, él oyó la voz del Señor. No podemos oír la voz del Señor si nuestro pecado está en medio de nosotros. Si vivimos en pecado, no podemos decir que oímos la voz del Señor. Para oír la voz del Señor, primero tiene que ser quitado nuestro pecado. ¿Usted quiere servirle al Señor? ¿Usted quiere ser llamado al servicio de Dios? Primero tiene que ser limpio del pecado. El domingo fue clara la palabra. El domingo el Señor una vez más nos dio la oportunidad de volvernos al Señor, de dejar el pecado, de dejar las cosas que nos atan, que nos agobian. Si usted no lo entendió, mi hermano, se perdió la oportunidad, pero hoy el Señor nos vuelve a decir, Él está ahí, dispuesto a perdonarnos. Él dice, Él dijo, yo he quitado tu culpa y he limpio tu pecado. Dice que Él después oyó la voz del Señor. Él después reconoció la voz del Señor y dijo, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? ¿Sabe que el llamado, dice, no es que dijo Isaías, ¿a quién voy a enviar? O Isaías, ¿querés ir vos? Él dijo, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y Isaías inmediatamente respondió al llamado. Inmediatamente, no esperó vamos a esperar que Dios me confirme, Señor. Como Gedeón, ¿no? Que si el vellón se moja, si no se moja. Y Isaías inmediatamente dijo, Señor, yo voy a ir. Envíame a mí. Yo voy a ir. ¿Saben que el Señor hace el llamado? Hoy el Señor hace el llamado. Pero solamente aquellos que son escogidos por el Señor dicen, ven aquí. Jesús dijo, son muchos los llamados, son pocos los escogidos. Y los escogidos dicen, Señor, ven aquí. Envíame a mí. Él no sabía dónde Dios le iba a mandar. Muchas veces esperamos que Dios nos diga, sí, vas a ir para allá, y vas a convertir las almas, y las almas se van a convertir a vos y te van a ver. No tienen que ver nada de nosotros. El llamado que Dios nos hace no tiene, mi hermano, absolutamente nada que ver con nosotros. No tiene que ver con mi vida, no tiene que ver con mi personalidad, no tiene que ver con mi carácter. Se trata de que nosotros nos neguemos a Cristo y Él sea por nosotros. El servicio que le brindamos al Señor no tiene que ver con nosotros. Tiene que solamente ver todo Cristo. Cristo. El que se tiene que parar en los altares. Y a quien tiene que ver la gente tiene que ser a Cristo. A quien tiene que ver la gente cuando salimos a dar un tratado, cuando salimos a predicar la palabra, cuando hacemos una visita, cuando vamos a orar por los enfermos, tiene que ser a Cristo. No lo que yo piense, no lo que yo vea, no lo que yo sienta, no cómo me sienta yo. Porque si es por lo que sentimos, mi hermano, un día estamos, el otro día no estamos, nos tomamos 6 meses de vacaciones, volvemos 3 meses. No se trata de nosotros, se trata de Cristo. Cuando Isaías dice, Señor, ven aquí, envíame a mí, no sabía dónde lo iba a mandar. No sabía lo que iba a hacer.
no sabía con lo que se iba a encontrar. El Señor le dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Tremendo. Dios lo mandaba a un pueblo que no iba a entender lo que él dijera. Dios lo mandaba a hablar a un pueblo que no le iba a creer. El Señor le mandaba a predicarle a un pueblo que no iba a hacer caso a lo que Dios le mandaba. Entonces, Señor, ¿por qué me mandás a mí? Él no le dijo eso, le dijo, Señor, ¿hasta cuándo? Porque ¿sabe qué? El Señor le estaba revelando cosas tremendas. El Señor le estaba diciendo, yo voy a deshacerlos hasta que solamente quede un tronco. Isaías dijo, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo, Señor? Porque él era parte de ese pueblo. Porque él quería la misericordia del Señor. Pero muchas veces el pueblo era un pueblo duro. Era un pueblo endurecido, era un pueblo idólatra, era un pueblo que no quería oír la voz del Señor. Y sin embargo, Dios seguía teniendo misericordia y seguía hablándole. ¿Cómo nos pasa a nosotros? O me va a decir que a usted no le pasa. Que muchas veces nos queremos endurecer a lo que Dios nos habla. Y Dios sigue hablando a nuestras vidas. Pero Isaías le dijo, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? El Señor le dijo, no quedará nada. Quedará solo un tronco. ¿Sabe que de ese pequeño tronco salió la simiente de la cual salió nuestro Señor Jesucristo? Y dentro de ese pequeño tronco hoy nosotros podemos estar aquí y alcanzar la salvación. Es la gracia y la misericordia de Dios la que durante años y años y años ha perseverado, porque nosotros no hemos perseverado en Él. La raza humana, la humanidad no quiere saber nada con Cristo. Uno predica la verdad de Cristo y ellos endurecen más sus corazones. Nos pasa en nuestros hogares, nos pasa en nuestra familia, nos pasa con nuestros familiares. Nosotros les hablamos del Señor y ellos prefieren y eligen el mundo conscientemente. Pero nosotros no nos tenemos que cansar y tenemos que seguir predicando la verdad. Isaías dijo, Señor, ven aquí. Envíame a mí. Envíame a mí, Señor. Y muchas veces nosotros, Señor, ven aquí, envíame a mí, pero ¿para qué? Para hacer lo que te gusta. Pero antes del tiempo que vos querés, no se trata de eso, se trata de Cristo. No se trata de lo que vemos con nuestros ojos, se trata de hacer su voluntad. Se trata de servir al Señor, de tener un buen testimonio, que donde nos movamos, nosotros podamos llegar a Cristo y anunciar su verdad. De eso se trata. No se trata solamente de estar aquí adelante, no se trata solamente de abrir nuestras Biblias aquí en el altar, se trata de tener comunión con Él. A veces yo pienso, me imagino y recuerdo, no hemos aprendido nada de la pandemia. ¿Saben? La pandemia no podíamos hacer nada, no nos morimos y Dios no nos dejó de amar porque no nos podíamos prestar un servicio. Dios no nos dejó de amar porque no podíamos cantar. Dios no nos dejó de amar porque no nos podíamos subir a una plataforma. Seguíamos anunciando a Cristo igual. Seguíamos orando igual, seguíamos leyendo igual. Seguíamos buscándole al Señor igual. Mi hermano, el servicio tiene que ser el resultado de tu comunión con el Señor. ¿Cómo está tu comunión con el Señor? ¿Cómo está tu comunión con el Señor? ¿Cómo estás tú con el Señor? A veces uno dice, yo no quiero seguir más, no puedo, quiero bajar los brazos, quiero dejarlo todo. Y el Señor nos dice, ¿para qué lo haces? Lo haces para que te vean los hombres, lo haces para que te palmeen la espalda, lo haces para que te hagan un mural, para que te suban un escándalo. ¿Para qué lo haces? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la motivación? ¿Qué es lo que te impulsa a hacer lo que haces? Si es por el amor de Cristo, mi hermano,
hasta vas a recibir quejas, injurias, te van a subir, te van a bajar, te van a pasar el trapo con tu vida, pero vos vas a decir, Señor, yo lo hice para ti. Esto es mi amor por ti, Señor. Es mi amor por ti, Señor. Lo que yo hago, lo hago por amor a mis hermanos, pero por sobre todo lo hago por amor para ti, Dios. Y aunque seamos enviados a un pueblo duro de servicio, tenemos que perseverar. ¿Sabes que leía en esta semana varios llamados de los hombres del Señor? ¿Sabes que 2 veces el Señor le dijo a Pedro que lo siguiera? La primera vez le dijo, Pedro, sígueme, yo te haré pescador de hombres. Y Pedro le siguió, pero muchas veces le siguió en su carne. Pedro le dijo, Señor, yo voy hasta la cruz por ti. Yo no voy a dejar que tú vayas a la cruz. Pedro le cortó la oreja a uno de los que iban a buscar al Señor para crucificarle. Pero después, en el momento de la prueba, cuando se sintió presionado, le negó 3 veces. ¿Y por qué pasa eso? Porque el Señor te quiere demostrar que no es con tu fuerza, no es con lo que vos sentís, no es con tu ímpetu. No, el Señor te va a usar porque tenés ímpetu. No, el Señor no necesita tu ímpetu, el Señor necesita tu vida. Vacía, quebrantada, humillada, rendida delante de la presencia del Señor, para que Él lo llene y Él sea todo. Y sabe que la segunda vez que Él lo llama a Pedro, Pedro estaba allí, había pescado, el Señor había resucitado, y ellos seguían pescando, y el Señor los llama a sus discípulos, dice que les había preparado comida allí en la orilla de la playa. Y le dijo, sígueme, ven Pedro, yo tengo que hablar con vos. Y Pedro dice que vio atrás que venía Juan, y le dijo, ¿y qué eres? Sígueme. Y le preguntó, porque sabemos todos, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Tú sabes que te ama. Apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Y no es lo mismo una oveja que un cordero. Pero lo que tenía que estar seguro Pedro no era de su amor por el Señor, era del amor del Señor hacia él. Que a pesar de que lo había negado 3 veces, el Señor se le aparece a su vida, le da de comer, restaura su comunión y lo envía. ¿Y sabe qué? Pedro dijo, sí, Señor. Y fue a muerte por Cristo, y anunció la verdad por Cristo. Y predicó por Cristo delante de las personas. Y fue el encargado de ser el primero que predique en la iglesia primitiva. De aquel que se paró en medio de los 5.000 hombres y anunciaba las grandezas del Señor. Pero primero tuvo que pasar un proceso para que no quedara nada de él. Solamente una vasija vacía en la cual Dios pudiera derramarse. Pablo también. Pablo pensaba todo el tiempo que él estaba haciendo lo correcto y perseguía a la iglesia, y perseguía a los cristianos e insistía en matarlos porque pensaba que estaban blasfemando en contra del Señor, hasta que un día se le presentó el Señor. Y el Señor le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Dijo, Señor, ¿tú quién eres? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y el Señor le dijo, y Pablo respondió al llamado del Señor. Le dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y sabe que estaba leyendo cuando él se presenta delante del rey Agripa. Dice que él no fue y se presentó delante de todos los apóstoles y dijo, sí, porque Jesús me habló y me dijo que yo me tenía que ser apóstol. Dice que él estuvo 3 años solo, predicando la palabra del Señor. Y después fue y se encontró con Pedro y estuvo unos días allí. Él no necesitaba ser visto por los hombres. Y había pasado cosas tremendas, Pablo, para contar. Dice, hasta vio el 3er cielo, había estado con el Señor. Sin embargo, él no estaba en eso, él no anunciaba eso, no predicaba, él predicaba la verdad del Señor. Cuando estaba con Agripa,
Alguien puede decir, este hombre no tiene nada, no lo podemos seguir metiendo preso, dice, pero él pidió ser presentado a César. ¿Por qué? Porque su misión era predicarle hasta el mismo César. ¿Iba a morir por ello? Sí. Pero quería predicar la verdad de Cristo. No se trataba de él, se trataba de Cristo. Se trataba de Cristo, se trata de Cristo, mi hermano. Todos queremos el llamado, todos queremos responder al llamado, pero ¿a qué llamado queremos responder? ¿A cuál llamado queremos responder? ¿Cuál es el motivo de nuestro servicio? Todos estos días el Señor me hablaba de esto. ¿Cuál es el motivo de tu servicio? ¿Para quién lo haces? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo está tu relación con el Señor? No se trata de vos. Yo decía, Señor, perdoname. Señor, limpiame. Señor, vaciame. No se trata de mí. Tenés que ser vos. Cada vez que nos acercamos delante de su presencia, cada vez que subimos al altar, tiene que ser con el temor reverente de que Dios está aquí y que Él se tiene que manifestar y que Él tiene que hablar a nuestras vidas y que Él tiene que hablar a nuestros corazones y que tiene que ser Él el que se derrame en medio de nosotros, porque si no es Él el que se derrama, si no es su palabra la que se suelta, mi hermano, es como un címbalo que repite. Está vacío, está hueco. El Señor hace el llamado. El Señor siempre está predispuesto hacia nosotros. Dios nos llama con un amor eterno. Cada día, todos los días, nos llama a su presencia. Pero ¿cómo respondemos a su llamado? ¿Venimos quejumbrosos? ¿Venimos hastiados, cansados? ¿Saben por qué muchas veces nos cansamos? Porque lo hacemos con nuestra fuerza. Lo hacemos por nuestra voluntad. Lo hacemos por nuestro deseo humano. Por eso nos cansamos. Lo hacemos porque queremos servir, lo hacemos porque lo hacemos. Él nos da fuerza, mi hermano. Él nos fortalece para seguir adelante, para cumplir con lo que Él nos demandó a nosotros. Pero muchas veces nos cansamos porque lo hacemos como queremos hacerlo nosotros, como bien nos parece a nosotros, como tengamos ganas ese día. Y Él tiene que ser solamente el Señor. El Señor estaba allí, alto, sublime, sentado en su trono. Isaías estaba allí y dijo, yo estoy muerto, porque hay pecado en mí. Porque hay pecado en mí. Pero el Señor nos dijo el día domingo que nos arrepintiéramos. Y hoy también nos tuvimos que arrepentir, ¿o no? Todos los días nos arrepentimos y les pedimos perdón al Señor. Porque el pecado mora y habita en nosotros y cada día tenemos que volvernos más al Señor. Y cada día tenemos que pedirle perdón al Señor a cada momento. Y no solamente pecar y saber que, bueno, me arrepiento, no. Hermanos, no pequemos deliberadamente, no juzguemos por la gracia del Señor, tengamos temor y reverencia delante de Él. No, el Señor no tuvo que 1000 veces limpiarle los labios a Isaías, con una vez, vaya, no peques más, nos decía el Señor el domingo, vete, no peques más. No peques más. Responda al llamado con temor. La obra, ¿saben, mi hermano? Es de Cristo. Dice que Él es el encargado de cuidar la vid. Él limpia los pántanos. Dice, y aquel que no lleva fruto, lo come. ¿Cómo estamos a la vid? ¿Estamos arraigados a la vid? ¿O estamos medio queriéndonos caer? ¿O estamos secos? ¿Cómo estamos delante de su presencia? Usted, para escuchar el llamado del Señor,
tiene que estar en relación con el Señor. Para no confundirlo con los miles que dicen, Dios me dijo, Dios me habló, Dios y todavía no te dijo nada. La única manera de escuchar la voz del Señor es estando con el Señor y tener una relación con el Señor. Porque si no, no vamos a saber cuál es la voz de Cristo. ¿Usted cómo aprende a reconocer la voz de una persona? Porque está en comunión con esa persona. Si no, no la sabe diferenciar. No sabe de quién es la voz. Hoy el Señor nos trae nuevamente a su presencia. Todos queremos servir al Señor. Todos queremos servir al Señor. Pero para poder servir al Señor, primero tenemos que estar alineados con el Señor. Primero nuestras vidas tienen que ser limpias del pecado y de la maldad. Tenemos que dejar la vieja vida como lo hizo Pedro, como lo hizo Pablo, como lo hizo David. Ellos no volvieron a ser pescadores, él no volvió a ser un fariseo, David no volvió a ser un pastor de ovejas. Se dedicó a lo que el Señor le había mandado a hacer. ¿Qué nos mandó a hacer el Señor? A estar en la danza. No, Dios nos mandó a predicar su palabra. Dios nos mandó a anunciar las virtudes, dice su palabra, de aquel que nos llamó desde las tinieblas a su luz admirable. Todo lo demás va por añadidura, pero nuestro primer trabajo y servicio al Señor es anunciar la verdad de Cristo. No tengo vergüenza, pastora, no sé hablar. Muestre con su testimonio que Dios es real. Viva una vida de santidad, no va a ser necesario que hable sus labios, porque la gente le va a preguntar qué le pasa. ¿Por qué cambió? ¿Por qué es diferente? ¿Por qué no dice malas palabras? A mí siempre me decían cuando iba a la escuela, ¿por qué vos no decís malas palabras en los trabajos? Tenía una compañera que me dice, hace 10 años trabajo con esta chica, y dice, jamás le escuché decir una mala palabra, ni insultar a nadie. Y las demás, las empleadas nuevas que iban llegando y decían, ¿por qué? No, porque ya es la iglesia. La gente misma va a preguntar, porque nosotros somos luz en medio de las tinieblas. El tema es que si andamos escondiendo la luz para parecernos a las tinieblas, nunca vamos a anunciar la verdad de Cristo. Nosotros tenemos que ser luz en medio de las tinieblas, no tinieblas en más tinieblas. Y esa luz es Cristo. Y si una lámpara está sucia, está tapada, no se ve la luz. El Señor Jesús hablaba y decía, no se puede poner un remiendo nuevo en un vestido viejo. No se puede poner vino nuevo en un odre viejo. De nosotros no necesita nada. Él necesita que nosotros nazcamos de nuevo. Que nos rindamos por completo delante de su presencia. Vuelvo a repetir, todos queremos servir al Señor. Pero ¿cómo queremos servir al Señor? ¿Cuál es la motivación de nuestro servicio al Señor? ¿Cómo le prestamos el servicio al Señor? Él es el centro, Él es el motivo, Él es lo que nos impulsa. ¿O lo hacemos por nuestras propias fuerzas? ¿O queremos aparentar? Él nos llama. Él nos llama. Debemos responder a su llamado. ¿Amén? Debemos responder a su llamado. Debemos responder a su llamado, mi hermano. Si usted siente en su corazón que Dios nos salvó, como hizo Isaías fue limpio de su pecado, e inmediatamente respondió al llamado. No tuvo que esperar mucho tiempo, él inmediatamente respondió al llamado del Señor. Y perseveró en ese llamado, ¿sabe por qué? Por amor del Señor. Lo tremendo de Isaías es que le fueron revelando cosas que hasta pasaron 200 y 300 años después que él había muerto. Y con nombre él profetizaba. Y uno dice, wow, qué tremendo, pero era un hombre temeroso del Señor.
Me asombra de Isaías también, que siendo un profeta, escribía cánticos. Era tal el amor que tenía Isaías por el Señor. Estaba tan enamorado de su presencia. Él escribía profecías en cánticos. Qué lindo es cuando nuestro amor al Señor nos lleva a cantarle, a adorarle, a bendecirle. Usted no cantaba cuando estaba enamorado. Usted no canta que está enamorado. Hasta eso hemos perdido las ganas de cantarle al Señor. Ya no le cantamos a nuestros hogares. Ya no le cantamos cuando estamos solos. Hay una relación que debe ser restaurada, y es nuestra relación con Cristo. Hay una relación que debe ser restaurada, y es nuestra relación con el Señor. Y una vez que restauremos nuestra relación con el Señor, todo lo demás Dios lo hace nuevo. Pero primero tenemos que restaurar nuestra relación con el Señor. ¿Ven? Esta es la palabra que quería compartir con cada uno de ustedes. Pónganse de pie.